¿Qué tal? Ahora vamos a explicar la insuficiencia respiratoria visto de la parte de la etiología. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los tipos. Nosotros vamos a ver acá que nosotros lo hemos clasificado en 5 tipos. Y cada tipo va a tener las patologías principales con ese signo. Y a la mano derecha vamos a ver el PaO2, el PaCO2 y el gradiente alveolo arterial, ¿cierto? Ahora, entonces empezamos. Tipo A, el FiO2 disminuido. Ustedes recuerdan que este FiO2 era, digamos, la fracción inspirada de oxígeno. ¿En cuándo va a ser? En pacientes con grandes alturas. Entonces, cuando hay una gran altura, digamos, el FiO2 va a disminuir y esto me va a llevar a una hipoxemia, solamente hipoxemia. CO2 normal, CO2 disminuido porque hay una taquipnia y un gradiente alveolar arterial normal. También puede verse en intoxicación por monóxido de carbono. El tipo 2 va a ser la hipoventilación alveolar, o sea, va a ser un problema prácticamente en el cual a través de varios mecanismos, de repente nerviosos, de repente de la misma conducción nerviosa al músculo o de la misma parrilla costal, el alveolo no se va a poder distender. Entonces, si el alveolo no va a funcionar, va a haber una alteración en este color, tanto del oxígeno, que está disminuido, como del CO2. O sea, va a ser como si fuera un IRA tipo 2, gradiente alveolar arterial normal. Por ejemplo, el más frecuente es la depresión del sistema nervioso central. Y ustedes inmediatamente estarán pensando, por ejemplo, en una intoxicación de repente por benzodiazepinas o cualquier fármaco que deprime el sistema nervioso. En otro caso, también tenemos, por ejemplo, enfermedades neuromusculares. En el caso de la transmisión nerviosa, por ejemplo, enfermedades como el ELA o enfermedades como el Guillain-Barré. En la placa mioneural, por ejemplo, enfermedades como la miastenia gravis o el síndrome de Lambert-Eaton o de repente el botulismo. También problemas musculares, ¿no? Como de repente una miopatía que debilite el músculo, ¿no? No solamente la parte periférica, sino la parte de la caja, y también exactamente problemas de la caja, ¿no? Imagínense pacientes que de repente han tenido una cirugía, han roto las costillas o un paciente politraumatizado, también no va a poder amplexar, no va a poder respirar de esa manera. Y la hipoventilación central, que de repente lo podemos ver en un accidente cerebrovascular o de repente una hemorragia subaracnoidea principalmente. Problema tanto del oxígeno como el CO2. En el tercer caso va a ser una alteración de la difusión, o sea, todo está bien, el alveolo, toda, digamos, en la parte alveolar, la parte vascular, pero va a haber un problema de repente por los fibroblastos, como es en el caso de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, en el cual en este caso va a haber una disminución del oxígeno, pero digamos el CO2 se va a escapar de ese fibroblasto y sí va a poder intercambiarse. Entonces, taquipnia, barre el CO2 y CO2 bajo. Todo lo que haya un daño estructural, ustedes van a ver un cambio de este gradiente alveolo arterial. Es una regla y está en la esquina inferior de abajo. Daño estructural, gradiente alveolo arterial elevado porque es un problema intersticial difuso. Ahora, en el tipo D nosotros vamos a tener una alteración de B, de la ventilación y de la perfusión. Valor teórico 1, valor práctico o digamos en la clínica es 0.8. Y este va a ser el más frecuente de los 5 tipos que estamos viendo. En problemas de la ventilación vamos a ver asma, EPOC, enfermedades obstructivas, bronquiectasia, y en la parte de la perfusión vamos a tener, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, en el cual si hay, por ejemplo, en el EPOC, en la bronquiectasia, en el tromboembolismo pulmonar, va a haber un daño estructural, va a haber una manifestación imagenológica en este sector. También va a haber una hipoxemia y solamente en los casos severos va a haber un CO2 elevado. Clásico ejemplo en el cual un paciente con asma, normalmente en el caso leve, moderado, va a tener un CO2 normal, ha disminuido porque el paciente está en una taquipnia. Pero si nosotros observamos que el CO2 está elevado, nos preocupamos porque ya es un signo de mucha gravedad. Y por último tenemos el shunt de derecha a izquierda. El shunt de derecha a izquierda va a ser porque este alveolo va a ser o un problema, digamos, del alveolo que de repente hay algo ocupando ahí. Entonces, el espacio ocupado de repente podría ser pus, como en la neumonía, o podría ser un transudado, como en el edema agudo de pulmón, o debido a una cardiopatía, una falla cardíaca, ¿no? O podría ser de repente una proteína. Y ahí está un exudado en el síndrome de distrés respiratorio agudo. O también podría haber sangre, como en la hemorragia alveolar. En este caso, va a ser un espacio ocupado
dentro del alveolo. Pero de repente este alveolo no está ocupado por nada, pero está colapsado. Y eso nosotros le llamamos ectasia, no dilatación de la parte teledistal, una atelectasia. Un colapso también va a hacer esta disminución del CO2, pero como del oxígeno, pero como el CO2 es más rápido, sí se puede controlar. Y un shunt de derecha a izquierda real, o sea, va a haber una mezcla de lo que sale del ventrículo derecho a lo que va a recibir en la aurícula izquierda y va a ser real. ¿A qué manera? De, digamos, la enfermedad de Redoux-Osler-Weber. Entonces, si nos damos cuenta, el CO2 elevado, o sea, tanto los que tienen oxígeno bajo y CO2 elevado, los que van a ser insuficiencia respiratoria tipo 2, van a ser hipoventilación alveolar y una alteración BQ muy severa. Y los tres últimos, EPIT, asma EPOC, que están dentro de BQ, y shunt de derecha a izquierda, van a ser los tres que van a tener un problema en la gradiente alveolar arterial con un daño estructural. Si no les gustó esta imagen, les presento esta imagen y estoy seguro que les va a gustar. Entonces, en un inicio vamos a tener un PO2 disminuido. Este PO2 disminuido va a tener después un PaCO2. Este PaCO2 vamos a tener dos tipos. El tipo normal, o sea, una insuficiencia respiratoria tipo 1, y el tipo 2. Este tipo 2 porque el CO2 va a estar elevado, ¿no? PaO2 menos de 60 para insuficiencia y PaCO2 mayor de 50. Y en este caso el gradiente alveolar arterial va a estar normal, claro, pero va a haber una hipoventilación alveolar, lo que les comenté en este cuadro, los tres tipos, ¿cierto? Depresión del sistema nervioso central, ¿no? Neuromuscular o una hipoventilación central. Por eso esos dos tipos principalmente. Y solamente cuando había muy severo, de repente por acá el pico. Pero para estándares prácticos, nosotros hemos puesto el BQ en esa parte de acá. Vamos de arriba. Entonces, PaO2 disminuido, PaCO2 normal, y vamos a ver el gradiente alveolar arterial. Nosotros dijimos también que un gradiente alveolar arterial normal, así como en la hipoventilación alveolar, porque no era un problema estructural, también era el FiO2 disminuido, como en las alturas. Ustedes no me van a dejar mentir, en la altura no hay un problema estructural del pulmón. En la hipoventilación alveolar no hay un problema estructural del pulmón. Es de repente el sistema nervioso central arriba, o de repente la placa mioneural, o de repente la mielina, pero no es intrínsecamente del pulmón. Y en la parte de acá tenemos el gradiente alveolar arterial ahora sí elevado. Entonces yo digo que los que están debajo de estos van a tener una alteración del pulmón. Dicho y hecho, alteración BQ como EPOC asma y Q de perfusión como el TEP, alteración de la difusión como el EPIT, ambos tienen un patrón establecido, ¿no? Enfisema en el caso del EPOC, el patrón de envío esmerilado en el caso del EPIT, a grandes rasgos, y también, digamos, un shunt de derecha a izquierda, como por ejemplo una neumonía, un síndrome respiratorio agudo, ¿no? También van a tener una parte, digamos, un compromiso pulmonar que se va a poder evidenciar en las imágenes. Por lo tanto, cumple este gradiente alveolar arterial elevado. Y solamente para acabar, este oxígeno se dice que no responde, o sea, realmente sí le damos oxígeno en una neumonía, en un síndrome respiratorio agudo, en un edema agudo de pulmón, solamente que este sector, como está ocupado, no respondería al oxígeno. Este sector de neumonía, como está con pus, no responde, pero lo demás, a menos que sea una neumonía global, sí va a responder. De repente, en el síndrome respiratorio, que está más comprometido todo el pulmón, solamente algunas partes va a responder. ¿Ok? Entonces, creo que con esto hemos acabado. Síganos en las redes sociales y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho.